ahora vamos a hablar, como decíamos al inicio del programa, con Darío Vallvidares. Él es docente, licenciado en letras, trabaja mucho sobre política de educación y tiene artículos muy interesantes sobre inteligencia artificial y educación. Es investigador en política educativa, es integrante del colectivo editor de Trama en Periodismo en Movimiento y vive en la ciudad de Buenos Aires. Muy buenos días, Darío, ¿cómo andás? Hola, Lionel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿te presenté bien? ¿Es así? Sí, soy investigador en política, en discursos sobre política educativa, porque bueno, es la deformación de la carrera, ¿no? No vengo de ciencia de la educación, sino de letras. De letras, sí. Entonces uno se pone a investigar un poco más todo el aspecto discursivo de estas políticas y todo el bagaje ideológico que trae detrás de ciertos eufemismos, ¿no? Exacto. Darío, bien. Bueno, mira, sí. Nosotros justo acá estamos con Esteban, que es estudiante de la carrera de desarrollo de software, con Eve, periodista, compañera acá de Villanos Radio, y Jorge, y justo estamos, bueno, comenzando a hablar sobre la inteligencia artificial, estas reflexiones, cómo nos interpela filosófica, educativamente, y en qué consiste. La idea es, bueno, un poco pensar y que nos ayude a pensar estos vínculos y de las empresas tecnológicas y cómo se van metiendo y manejando los sistemas educativos. Pero bueno, primero te queríamos preguntar que nos ayude a pensar qué es la inteligencia artificial, de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Yo creo que estamos hablando, no voy a hablar del aspecto técnico que no me compete. Yo creo que estamos hablando de un problema filosófico que va mucho más adelante. Si tomamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que se ha denominado transhumanismo o poshumanismo. En ese sentido, el avance de la inteligencia artificial, y uno podría arriesgar un sistema de prótesis en sentido amplio, vamos en principio a mayores pérdidas. Digamos, el capitalismo no tiene plan B con el avance de lo que podríamos decir el capitalismo tecnológico. Así como no hubo plan B con la tecnificación de las automotrices, para poner un ejemplo, y entonces decenas de miles de trabajadores fueron quedando sin trabajo, o con los sistemas operatorios bancarios, donde cada vez se necesita menos personal humano y no hay plan B. Bueno, tendríamos que un poco ponernos a reflexionar sobre ese tema. Y qué nada mejor que los profesorados y vinculados con educación y las propias escuelas, ¿no? Yo creo que un poco por ese lado tenemos que discutir. La propia UNESCO habla de una ética. Sin embargo, UNESCO apoya todo esto. Quiero aclarar que no estoy en contra de los avances tecnológicos. Bien. Esto es más que obvio, al contrario. El problema es lo de siempre. ¿Quién maneja y quién se apropia de estos avances tecnológicos que después se traducen en determinadas producciones que terminan ocupando los lugares que ocupamos los humanos? Entonces, ¿y cuál es el sentido de estas ocupaciones? Porque nada de esto es gratuito y nada de esto es ingenuo. Sí me preocupa la ingenuidad de nuestros dirigentes, de nuestros funcionarios, cuando se hacen adopciones acríticas de todos estos sistemas. Es decir, no está en discusión, por ejemplo, hablar de las tecnologías del aprendizaje. No está en discusión. Es decir, no hay una mirada crítica sobre ese tema, y no hay una mirada crítica cómo hubo un desplazamiento del rol del docente al rol de facilitador. Me parece que esto es sumamente importante discutirlo y pensarlo allí en los centros donde se están formando los futuros docentes, los futuros comunicadores, etcétera. Yo le pregunté por mí a GPT Chat, ¿no? Sí. Esto es parece broma. Y me desayuno que
que la tipa dice más cosas, digo la tipa porque bueno, se me ocurrió, ¿no? Podría ser el tipo, pero no importa. Porque es la inteligencia. Porque es la inteligencia, claro. Dice más cosas de mí que las que yo sé de mí. Y entonces esto es más que interesante. Yo quiero que quede claro que en el artículo que vos leíste, Lionel, sí. Está claro los problemas que ha tenido Meta de Mark Zuckerberg, los problemas que tuvo Bill Gates y tiene Bill Gates. Sí. No es casual que a Meta le metan una demanda 41 fiscales de 41 estados de Estados Unidos. No es casual. ¿Y cuál es el motivo? Es tratar de maximizar las ganancias financieras. Eso es lo que le ponen los fiscales. Dicen atraer, involucrar y en última instancia atrapar jóvenes y adolescentes. Y se ha ignorado el gran daño que estas plataformas han causado en su salud física y mental. Bueno, esto no lo estamos debatiendo. Y estamos hablando de Estados Unidos. Esto no está pasando en Cuba, ¿no? O en Venezuela. Sí. Es Estados Unidos. Y acá nuestro presidente se reúne con todos, le encanta mostrarse, y les dice, vengan que vamos a poner un polo tecnológico, sin ver ni siquiera los impactos de lo que puede resultar de una apertura de ese tipo, más allá del tema de optimización de ganancias, captación de información, en fin. Sí. No, que te decía justo, te estaba escuchando y leí el artículo que es muy interesante, después lo vamos a compartir, la transeducación, un experimento en marcha, y ahí hablado de la UNESCO, y vos justo recién decía que la UNESCO plantea darle un sentido ético, que la escuela se trabaja en el sentido ético y transparente. Bueno, ¿por qué se está planteando eso y qué significa eso, que la inteligencia artificial tenga un sentido ético? ¿Qué pensás? Porque en realidad lo que se está ya apoyando desde estas experimentaciones de los laboratorios en la NASA es que los docentes sean directamente desollinadores, o sea, mano de obra desocupada, ¿no? No hay más chimeneas en las casas, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en la gran mayoría. Entonces se acabó el trabajo de desollinador. Bueno, como se acabó el trabajo de pérfore verificador de los años, fines de los 70, principios de los 80, cuando aparecían las primeras máquinas IBM. Y entonces te están diciendo que a los alumnos no hay que formarlos más en contenidos, hay que formarlos en competencias, es decir, los saberes pasan a segundo lugar. Y también nos tendría que llamar la atención cuando de golpe el binomio enseñanza-aprendizaje se disuelve y solo importan los aprendizajes. No hay casualidades aquí, es decir, estos desplazamientos sobre la discusión del conocimiento y quién da el conocimiento y para qué ese conocimiento y en función de qué ese conocimiento, tampoco lo tenemos en discusión. Y con esto tiene que ver también este avance de la inteligencia artificial. Imagínate que estos gobiernos de la eficiencia y la eficacia, que no es más que más por menos, y con este paradigma educativo que tiene que ver con el gerenciamiento de yo ya no sé si llamarlo educación. Me parece que estamos en un debate, como dije los otros días en una entrevista que me hicieron, en un debate, volvimos al siglo XIX, es decir, ¿es instrucción o es educación? Estas leyes que supimos conseguir, ¿están abriendo el camino al desarrollo intelectual de los estudiantes? ¿O hay que formarlos en la performatividad educativa? Bueno, si vos mirás el último documento de aquí de la ciudad de Buenos Aires, el Plan Estratégico Buenos Aires, Aprender Buenos Aires, está claro que los alumnos tienen que tener al fin del secundario ser formados en las habilidades que les permitan la performatividad económica. Significa, si traduzcamos, estar preparados para lo que el mercado necesita.
capitalista, con esas habilidades. Entonces vuelvo a lo anterior. En los años 70 se hacía perfoverificación y se alimentaba a las IBM y se trabajaba con eso. Bueno, después de Bill Gates eso desaparece. Entonces todos los que fueron formados solo en eso, y ahora lo estoy corriendo, ¿no? Porque no era la escuela la que te formaba, eran cursos posteriores. Ahora están poniendo a la escuela a disposición de lo que necesita el mercado. Y entonces creo que esta pelea es la que tenemos que dar y visibilizar, porque incluso hasta suena bien para la comunidad que no es docente o que no está en el tema educativo. El gran público, las familias, pero mirá, lo van a preparar a mi hijo en tal programa ¿y para qué? Tu hijo tiene que tratar de ser formado en el pensamiento crítico, que en una discusión que tuve con la IA, que probablemente sea un artículo próximo, me tuvo que decir que ella puede hablar de pensamiento crítico pero no tener. Y esto es fantástico. Porque yo le puse, vos no sos un sujeto, carecés de subjetividad como para pensar críticamente, y me pone que sí, que es cierto. Bueno, esto es lo que no se va a poder reemplazar en el docente. Por ahora, ¿no? Por ahora la IA no puede eso, que sí el docente puede. Ahora la pregunta es, ¿por qué pusieron el núcleo en los aprendizajes y no en la enseñanza? Porque obviamente sí la IA puede impartir aprendizajes, incluso armar una didáctica digital, como pasa con las plataformas, ¿verdad? Exacto. Está bárbaro. Ahora, lo que no pueden hacer es tener pensamiento crítico ni acompañarlo en su desarrollo, en el desarrollo intelectual. ¿Por qué? Porque todas las currículas se empiezan a orientar, no, como dije antes, en el desarrollo intelectual de los estudiantes, sino en la performatividad económica de ellos. No sé si fui claro, muy claro. Es mucha información de golpe, muy claro. Pero digo, a medida que va hablando nos quedamos pensando. No se puede hablar puntualmente de algo sin ir contextualizándolo de manera permanente. Por lo menos eso creo y eso intento en todos mis artículos. Es muy claro y a medida que va hablando nos vamos mirando y nos quedamos, cada uno está con los ojos para arriba, que nos quedamos reflexionando lo que nos vas diciendo. Ahí Esteban quiere intervenir. Sí. Esto es lo bueno, sí, dale. ¿Cómo está, Darío? Hola. Uno se queda pensando cuando lo escucha hablar de cómo ha cambiado la educación, esto de la IA. ¿Cómo ve usted el panorama para el futuro? O sea, cuando pone a pensar de acá a unos años, ¿cómo ve la situación educativa? Eso se lo tendría que preguntar a la inteligencia artificial. seguramente va a tener una contestación. Yo creo concretamente, porque hace más de 30 años que vengo investigando este tema. Fui docente 30 años, pero ya hace rato que dejé la escuela. Por eso digo, casi paralelamente a cuando empecé a ser docente, empecé con estos temas en los 90, porque ya estaba el Grupo Sofía en el año 94, o sea, lo que después fue el PRO, la Fundación Sofía, con Rodríguez Larreta, Mercedes Miguel. Bueno, hoy Mercedes Miguel es la ministra de Educación de la ciudad, y ya estaban en esta línea de los procesos, porque de esto no hablamos, porque todo esto involucra en principio procesos de endoprivatización. Es decir, si bien en la Argentina se hablaba de exoprivatización, es decir, afuera del nivel público es la privatización, la creación de escuelas privadas, sí, de universidades privadas. Hasta ahí está claro. Sí. La privatización no se metía dentro de la escuela. Con la reforma empiezan los procesos de endoprivatización. Primero a través de los organismos internacionales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la propia UNESCO, que fue faro intelectual de la reforma, junto en América Latina con la Universidad Católica de Chile y con el programa PREAL, Programa de Promoción de la Reforma para América Latina, que donde tiene la sede en Washington. Está claro que es una política de dominación. Digamos, si yo digo Programa de Promoción
de la reforma educativa para América Latina y el Caribe y la sede de Washington está más que claro. Washington empezó operando, el PREAL empezó operando desde la Comisión de Diálogo Internacional, donde hay 4 o 5 argentinos o más metidos en esa comisión, que es de derecho privado. Es decir, ahí empiezan los procesos. Cuando la UNESCO larga el informe del VAR, posterior al informe Faure, el informe Faure era de 1971, todavía no se hablaba de privatización, pero sí se hablaba de paquetes curriculares, en fin, es decir, más orientados al mercado. Pero en el famoso informe del VAR, la educación encierra un tesoro, de 1993-94, ahí es donde ya se empieza a promocionar este tema de la participación pública-privada. Y ahí empiezan los maridajes con ONG que se fueron armando durante los 90 y principios de los 2000, y fundaciones directamente que dependen de las grandes corporaciones, ¿no? Bueno, la fundación de Bill y Melinda Gates, por ejemplo, que operan sobre las pruebas estandarizadas. La propia OCDE, ¿no?, la Organización de los Países Centrales para el Desarrollo Económico, la propia OCDE, que Argentina quiere pertenecer, pero no pertenecemos todavía, por suerte, dentro de sus recomendaciones, bueno, habla justamente de promocionar y empezar a formar a los docentes en facilitadores. Es decir, hay todo un andamiaje sistemático de desposesión de lo público a partir de la entrada sesgada de grandes fundaciones. Un ejemplo que nos viene al caso. Google, saben que acaba de ser multada también por, ¿cómo le dice la figura? Exceso de posición dominante, dice la justicia de Estados Unidos. No sabía. Bueno, en estos días, hará 10, 15 días. Es multada. Todavía no se sabe el monto de la multa, pero no importa, porque Google for Education, su departamento filantrópico, como ellos la autodenominan, porque ahora son todos filántropos. Los grandes millonarios son todos filántropos. Bill Gates o Mark Zuckerberg también, Jeff Bezos, que también tiene otra fundación, en fin, Family Bezos, algo así es. Bien, que también estuvieron con el tema de las vacunas, con una corporación que se llamaba Gavi, los 4 o 5 millonarios del mundo, entre ellos Bill Gates, Jeff Bezos, para definir los precios de las vacunas, digo, de las vacunas contra el COVID me refiero. Y así definen todas las vacunas, es decir, quiénes tenemos que morirnos, quiénes podemos salvarnos, etcétera. Google for Education tiene como aliada a Wendy Kopp. Wendy Kopp es la CEO de Teach for America, Enseña por América, y de la red Teach for All, Enseña a todos, por todos. De ahí dependen Enseña por Argentina, Enseña Colombia, Enseña Perú, Enseña Uruguay. Son todas fundaciones, ONG subsidiarias de esto. Yo me pregunto, ¿cuál es el sentido de que Google for Education haga un convenio con una fundación que además está bancada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que también hace filantropía el Departamento de Estado de Estados Unidos? Estoy tirando toda esta información como para que ustedes vean un panorama global de cómo están yendo, no porque la educación privada prevalezca sobre lo público, sino con proceso de privatización de lo público, y que eso público siga siendo solventado por el Estado, es decir, un negocio absolutamente redondo, porque además no invierten en tener sus propias escuelas, se apropian de toda la red pública a nivel latinoamericano, y a nivel norteamericano también. No olvidemos que el huracán Katrina dio paso a que Milton Friedman dijo: aprovechemos después del Katrina para privatizar y hacer charter las escuelas públicas, o sea, dependientes. Aquí ya hay un proyecto en ciernes en Buenos Aires, en la ciudad, para empezar a ver
primero agrupar por comunas los distritos escolares y después vamos a ir a una segunda fase, estoy seguro, si nos siguen gobernando esta gente. Y si no nos gobiernan ellos, el PRO, van a venir otros. Pero en realidad, acá no hay partidos políticos que se vean enfrentados, salvo la izquierda, porque todos dieron paso a que lleguemos hasta acá. Este es el punto, ¿no? Es decir, hay un proceso de apropiación de lo público que no se desconoce. Cuando era el rector del Hipólito Vieites, aquí en Buenos Aires, la segunda o tercera escuela más grande de la capital, en la que trabajé 30 años, tuve una conversación cuando Silioni fue ministro de Educación, en 2013-2014, y le dije por qué seguíamos dependiendo de las pruebas internacionales, las pruebas PISA. Las PISA, sí. Y me dijo que él no estaba de acuerdo, pero que si yo eso lo decía públicamente, él lo iba a negar. Porque sabe que son procesos coloniales, esto de las pruebas PISA. Además es una tomada de información y de data infernal. Y un gran negocio a nivel mundial, un negocio multimillonario, multibillonario, te diría. En fin, esto es el gran panorama. Después podemos ir discutiendo qué nos pasa a nivel sindical, que no son mis temas. No trabajo sobre el tema gremial. Sí, por supuesto, si hay un conflicto uno lo va a informar, pero no son mis temas. Porque muchas veces he ido a Atenas, ahora a Neuquén, que está con todo el conflicto en varias oportunidades, y me decían, esto no va a llegar. Bueno, ahora les está llegando el tema del presentismo y esto. Cuando yo se los planteaba en el 2003, que caminábamos hacia este lugar, me decían que no iba a pasar en Neuquén porque Atenas era un gremio muy fuerte. Bueno, está pasando también en Neuquén, como está pasando en todo el país. No hay tiempos uniformes. Por eso siempre les convino mantener la fragmentación del sistema. No olvidemos que en 1979 Videla es el primero que hace la descentralización de la educación primaria, dándosela a las provincias, todo el sistema escolar primario, y no dándoles la plata, es decir, sin financiamiento. Llega el menemato y se hace con el resto del sistema, no universitario, por supuesto, y llega el kirchnerismo y no revierte la situación, es decir, no se vuelve a renacionalizar el sistema, continúa totalmente fragmentado. Bueno, ¿por qué no nos preguntamos por qué un sistema educativo tiene que estar fragmentado en 24 jurisdicciones? Cuando Argentina era, con todas las discusiones que podíamos tener sobre la currícula armada según los valores de la burguesía, eso era una discusión ideológica. Pero ahora tenemos una discusión ideológica, una discusión política, una discusión filosófica. Estamos cada vez peor. Sí. Los fragmentos son cada vez más chiquitos. Si algún día se pretende una recuperación, bueno, va a ser muy difícil o va a ser tarde. Darío, fuiste abriendo como varios ejes, ¿no? Como para consultarte, pero me interesa que nos puedas dar tu punto de vista sobre la discusión que está hoy en el Congreso en torno a la educación como servicio esencial y no como derecho. Y en cuanto esa definición de la educación como servicio esencial también está vinculado con este programa, ¿no?, de sometimiento global, como señalabas, ¿no?, en torno a la inteligencia artificial y a que la educación atienda necesidades del mercado y no las necesidades de la sociedad civil, necesidades de nuestro pueblo, ¿no? En cuanto está cruzada la discusión de la educación como servicio esencial, también por estas discusiones en torno al uso de la inteligencia artificial y el hecho de que los lineamientos académicos y formativos estén trazados por el mercado. Bueno, interesantísimo, porque el tema de la esencialidad educativa tiene que ver directamente, se discutió o se discute el tema en relación al recorte que se va a producir en la docencia. Se discute en relación a la
problemática que está relacionada con lo sindical. Y está muy bien esa discusión. Está muy bien. El problema de mantener solamente esa discusión es que estamos perdiendo de vista que hubo que modificar el artículo 3 de la Ley de Educación Nacional y agregarle que la educación es un servicio esencial, estratégico, esencial. Con lo cual, se vuelve a incorporar, como en la vieja Ley Federal de Educación de los 90, el concepto de servicio. Esta es una discusión que también tuve con Filmus, cuando pusieron en la ley que la educación es un bien común y pusieron derecho humano. Bueno, pero si la educación es un bien común, un bien es un objeto transable. No podemos, un bien es una casa. Sí. Entonces, un objeto transable está para ser comercializado. De hecho, nuestra educación está siendo comercializada. Ahora se le agrega la noción de servicio, que incluso habilitaría a que la educación esté tercerizada. Hablo de la educación pública. Por eso pusieron la noción de servicio. No es solo por un tema, no es solo para regular la protesta sindical, para regular la huelga. No, eso es lo que se está discutiendo. Y está muy bien que se discuta, porque si los directivos van a tener que conformar una lista de quiénes son los docentes y no docentes que van a quedar a cargo de la escuela en caso de una huelga, que sería el 30% en caso de 1 o 2 días y el 50% en caso de 3, aquellos docentes que no estén incluidos en ese listado son los huelguistas. O sea, estamos estigmatizando por escrito quiénes son los que hacen huelga. Sí. Esto es de terror. Esto es bien de dictadura. Ahora, salvando o corriendo el telón, yo creo que la segunda intención es la más peligrosa de todas. La noción de servicio habilita a que yo haga con el sistema, yo dirigente, haga con el sistema lo que quiera. Y si quiero tercerizar y hacer pruebas piloto, como se hacen aquí en Buenos Aires, con determinadas escuelas, la ley modificada ahora lo va a permitir, porque la educación fue declarada un servicio si es que pasa por senadores, ¿no? Y a partir de ahí se va a hacer mucho más fácil la introducción de la inteligencia artificial. Tengo compañeros en Tramas que son docentes en provincia de Buenos Aires, y me decía uno de ellos que no sabe cómo hacer para que los pibes usen la inteligencia artificial para hacer un trabajo. Claro. Bueno, justamente te iba a preguntar eso. Es el problema áulico del día a día. Ahora tenemos que dar la otra discusión, porque si nos quedamos en la discusión del problema de aula, perdemos de vista el problema filosófico que nos está generando y posteriormente el problema económico, porque van a quedar decenas de docentes sin trabajo. Bueno, esto no lo estamos discutiendo, no lo están discutiendo los gremios, no se está viendo venir toda esta movida del transhumanismo, puesto también de alguna manera en la cabeza de los dirigentes, sin ninguna lectura, solo con la idea. Es decir, si vos escuchás incluso ciertos sindicalistas que te dicen, no, qué bueno que la tecnología entre en la escuela, qué bueno para quién y para qué. A ver, porque Aristóteles es Aristóteles, o Platón es Platón, o Marx es Marx, desde el libro hasta mirarlo en la pantalla. El problema no es eso, no es tener el acceso rápido a una información. El problema es qué formateos van a realizar con esa información cuando el docente esté corrido y se pierda la capacidad crítica sobre eso que se está leyendo.
no sé si estoy respondiendo a lo que me preguntan. Sí. Quedan esto, ¿no? Siento que hay discusiones que nos están dando, ¿no? En términos de la multidimensionalidad que tiene el entender la aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? Y está bueno esto que decís de que la discusión en torno a educación como servicio esencial y no como derecho, no es solo ponerle un límite al derecho a huelga, sino que tiene todo un trasfondo delicado también y que hay que darle visibilidad y discutirlo, ¿no? Está faltando. Yo te puedo asegurar todavía que las ONG y las fundaciones corporativas como Proyecto Educar 2050, Enseña por Argentina, la Fundación Bungibor, que dan cursos de capacitación de directivos, incluso la Fundación Barkey, que acá la trajeron porque otorga el Premio Nobel de Educación. A ver, ¿por qué no pensamos que Suni Barkey es uno de los grandes millonarios que están en la revista Forbes, dueño de más de 250 escuelas entre públicas y privadas en el mundo? ¿Cómo va a venir la Fundación Barkey a darnos cursos a los directivos? Aquí durante el macrismo y el primer año porque así lo decía el contrato, de Alberto Fernández, 4 años de contrato con la Fundación Barkey para la formación de directivos en distintas provincias, se le estuvo pagando $150.000 por mes, por provincia, durante 4 años, y hubo 5 provincias. ¿Cuántos millones de dólares se embolsó la Fundación Barkey para la capacitación de directivos para que después sigan con el mismo relato de los docentes no están formados, los directivos no están formados? Es el gran cuento para continuar con este proceso de endoprivatización. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, muchos de los cursos de actualización lo daba la elitista Universidad de San Andrés, una de las más caras del país. Y ellos tenían a cargo la capacitación. ¿Cómo puede ser? Bueno, esto tampoco lo estamos discutiendo. Es decir, los millonarios son los que capacitan a los educadores. Claro. Es muy interesante. Con esto, no sé si ya estamos cerca del tema, es importante saber que las pruebas PISA que toma la OCDE son hechas por la Pearson PLC, la gran editora, la mayor editora de libros del mundo, ¿sí? La editorial Pearson. Bueno, eso vale, las pruebas PISA valen, a cada país le cuestan, o a cada provincia, porque acá la ciudad de Buenos Aires ha pedido a veces muestreos solo para la ciudad, valen miles de millones de dólares. Bien, Andreas Leicher es el vicepresidente de la OCDE y es asesor principal de Pearson. ¿Se dan cuenta del negocio del que estamos hablando? Y nosotros decimos, no, es un instrumento de medición. No, las pruebas PISA no miden nada. Un matemático, que se me fue el nombre porque es dinamarqués, es muy difícil retener el apellido, pero lo tengo en mi libro y en algún artículo, que demostró que justamente las pruebas PISA son absolutamente manipulables. Entonces, de acuerdo a cómo se toman y se aritmetizan de alguna manera, de aritmética, los resultados, Dinamarca podía quedar, decía él, Dinamarca podía quedar primero o podía quedar en el puesto 11 o en el puesto 54. Depende la tamización de los resultados de la... Bueno, acá ha pasado con las pruebas Aprender, que se han culpado el albertismo y el macrismo mutuamente, porque de acuerdo a los resultados, los pibes o saben mucho de lengua o saben poco de lengua o de matemáticas. Así que eso no es parámetro de nada. Sí hay que prestar atención a un documento del Banco Mundial del 2018 que dice claramente que los docentes no son un parámetro para medir cuánto saben los alumnos, que para eso están las pruebas estandarizadas porque los docentes no tienen la suficiente formación. Bueno, eso tampoco lo discutimos en los sindicatos. Es decir, que el Banco Mundial tenga una opinión sobre la docencia argentina. Me parece que es como demasiado. Sí. Bueno, nos quedamos acá pensando, estamos, como te comentaba recién, a medida que vas reflexionando nos quedamos procesando nuestra inteligencia humana, no artificial, mediante vas hablando. Y es sinceramente muy muy importante todo lo que estás diciendo. O sea, Darío, te agradezco un montón por tu tiempo, por ayudarnos a pensar.
vamos a recurrir a vos, vamos a leer tus escritos, es muy interesante todo lo que estás diciendo, es cierto. Yo a medida que iba hablando y cuando contaste ahí que los docentes te preguntan cómo trabajo con la inteligencia artificial, uno está en ese micro aula y no tiene ni encuentro en los pasillos, ni dialoga, ni piensa en este sentido crítico de cómo están las multinacionales, las empresas tecnológicas manejando y poniendo pautas educativas. O sea, nos ayuda un montón a pensar, nos cuesta un montón como docente salir del aula, porque salís del aula para tomarte el taxi, ir a otra escuela, etcétera, y nos están llevando por arriba. Nos ha ayudado a pensar mucho, Darío. Muchísimas gracias. Bueno, me alegro porque esto se tiene que amplificar, hay que expandir el debate, tenemos que llegar a una instancia, casi diría que tendríamos que ir a un congreso alternativo de educación, como hubo en otras oportunidades, de los cuales yo participé en Mar del Plata, aquí en Ciudad de Buenos Aires. Tenemos que ir a un gran congreso de educación para discutir todo esto. De lo contrario, las cosas pasan y nosotros seguimos dentro del aula hasta que no estemos más. Exacto, hasta que nos reemplace. Hasta que nos reemplace la IA. La IA. Bueno, Darío, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Bueno, no, al contrario, muchas gracias a ustedes y hasta la próxima. Yo estuve en Córdoba presentando mi libro en el 2019, después vino la pandemia. Te vamos a invitar. La educación en la era corporativa, la trama de la desposesión. Así que bueno, nos comunicamos cuando ustedes quieran. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande. Escuchamos a Darío Valvidares, muy interesante lo que nos transmitía, nos ayudaba a pensar sobre inteligencia artificial en educación. Él es docente, licenciado en letras, investigador en política educativa, periodista, trabaja en el colectivo editor de Trama en Periodismo. Esteban, ¿qué te pareció? ¿Qué reflexión, qué te quedaste pensando sobre lo que ha expresado Darío? Bueno, nos hizo pensar a todos acá en la mesa. La perspectiva que yo tenía es que lo veía desde la parte tecnológica, ¿no? Como estudiante de desarrollo de software, siempre veía en qué era funcional, en qué nos servía, cómo estaba compuesto, cómo se hacía, pero acá Darío me hizo ver la parte de trasfondo que tiene esto, ¿no? Porque la inteligencia artificial es una herramienta muy valiosa, pero también hay que pensar en manos de quién está. Porque en manos de quién esté va a ser si se usa para bien o si no se usa para bien. Entonces eso es lo que más me dejó pensando, ¿no? Es el uso que yo le doy y qué consecuencias puede tener. ¿Y qué uso le das vos? Bueno, actualmente uno lo usa como corrector nuestro. Al uno desarrollar todo lo que son programas, códigos, la inteligencia es un corrector a los trabajos que uno hace. Uno sube directamente el trabajo y nos puede ir marcando los errores que vamos teniendo, entonces es como un compañero de trabajo. Sí, yo creo que hay varias profesiones que son fuertemente interpeladas, ¿no?, con la inteligencia artificial. Entiendo que la programación es una de ellas, el periodismo también, ¿no? Hay que empezar a estar como atentos y atentas a publicaciones, fotografías que son hechas con inteligencia artificial, incluso esto, ¿no? Ya hay redacciones que están hechas por máquinas, le das la orden de que redacte tal nota y reemplaza a un trabajador. La docencia, lo decía ahí Darío, también. Igual, es esto que decía Esteban, lo linkeamos directamente, ¿no?, con lo que recién decía Darío, ¿no? Los millonarios son los que están capacitando a las y los educadores, ¿no? El criterio o el uso que tienen las evaluaciones performativas, ¿no? Se plantea ahí como que es para evaluar la calidad educativa o el desempeño de las y los estudiantes, pero en realidad se está direccionando el conocimiento hacia lo que necesita el mercado, ¿no? En lugar de promover el pensamiento crítico, entender a la educación como derecho, promover ciudadanos activos, hoy se está direccionando a otra cosa y es central lo que decía Darío recién. Estas discusiones se tienen que dar en los espacios educativos. Hay que generar un gran congreso, cerró diciendo, para que estos temas se discutan, salir del aula y ver qué sucede más allá del aula. Porque los procesos educativos están atravesados, ¿no?, por la problemática social,
y también hay que preguntarnos qué educación queremos como pueblo, ¿sí? En función también de romper esos linajes coloniales que todavía arrastramos y que la educación también arrastra. Son varios temas, digamos, como que íbamos a hablar de inteligencia artificial, pero el problema es mucho más grande, sí, ¿no? Sí, Digo, no sí. es solo una cuestión tecnológica, sino política.